Alonso, que es licenciado en Sociología de la Universidad de El Salvador y doctorado en Salud Mental Comunitaria, Salud Mental y Adicciones, Universidad Nacional de Lanús. Actualmente presidente de Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina y director general Asociación Civil Santa Clara de Asís. A nivel internacional se desempeña como secretario de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. También es secretario de Red Iberoamericana de Organizaciones que Trabajan en Drogadependencia. Roy. Adelante, Fred. Muchas gracias. Bueno, me toca el último después de una jornada larga, así que espero encontrar la manera de que no se aburran, no se vayan, no se duerman. Vamos a ver cómo podemos responder a esto que plantea Gaby, qué hacemos con todo esto, porque hace un buen rato que estamos escuchando, se están mostrando trabajos muy interesantes que dan cuenta específica de problemáticas que son muy complejas y sobre las cuales hay demasiada gente hablando sin ningún tipo de autoridad ni conocimiento. Entonces digo, hoy se presentaron 3 estudios, hay un viejo estudio de Kessler, Sociología del Delito Mateo, que es un trabajo muy interesante, también tiene 6, 7 años o más, y que es la bibliografía que mucha gente que hoy está hablando por los medios debería leer antes de poder hablar de un tema tan delicado como es consumo de sustancias, delitos, juventud, violencia, porque en lo que uno dice se pone en juego la vida de otros muchas veces, y más si uno tiene algún cargo, tiene alguna responsabilidad social, uno debería ser muy cuidadoso con estas cosas. Yo agradezco a Nacho que me haya invitado a participar y me alegra estar con Gaby. Nos conocemos desde que éramos chicos, no hace ayer mucho, ayer nomás. Y Gabriela sabe lo que sabe y puede hablar de esto porque además del enorme esfuerzo que han hecho desde el Ministerio para hacer este trabajo muy interesante, Gabriela, además de estudiar estas cosas, ha trabajado con estos chicos. Y trabajar con los pibes te da la posibilidad de un conocimiento muy cercano, muy profundo, y habla además de un nivel de compromiso personal. Este es un trabajo donde uno o se compromete personalmente o no puede trabajar porque no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Bien, los que venimos, Gaby viene también del palo de la ONG, de la sociedad civil, y tenemos, nuestros pros y nuestros contras, nuestras deformaciones profesionales. Y es bueno plantear desde donde uno habla, porque uno siempre habla tratando de dar cuenta de sus pertenencias, ¿no? Por un lado, a mí me toca presidir hoy la Federación de ONG de Argentina y me toca participar en la conducción de 2 federaciones internacionales, donde venimos haciendo un trabajo a nivel superestructural, donde venimos trabajando muy fuerte el tema políticas públicas, y dentro del tema políticas públicas venimos trabajando muy fuerte todo lo que tiene que ver con estándares de calidad y códigos de ética y buenas prácticas en el abordaje de las adicciones. Entonces, una parte de lo que quiero compartir con ustedes va a estar vinculado a esto, y además, cuando no estamos en esos ámbitos superestructurales, Eduardo, que es el vicepresidente de FONG, está trabajando en su comunidad terapéutica, y yo estoy trabajando en este momento en un comedor comunitario en La Cava. Así que vamos y venimos de un ámbito a otro, y esto nos da muchas veces la posibilidad de articular espacios que parecen muy diversos entre sí, ¿no? Gaby planteaba la pregunta: ¿qué hacemos con todo eso, ¿no? Bueno, en principio este estudio es un primer estudio que se hace sobre población que específicamente está realizando tratamiento en las instituciones federadas en FONGA. FONGA es una muestra interesante porque FONGA tiene aproximadamente 6.000 personas en tratamiento en todo el país, y el trabajo que han hecho ellos sobre 1.000 y pico de casos, 1.200 casos, nos permite a los que estamos trabajando en esto tener una mirada mucho más fina sobre cómo diseñar estrategias pertinentes de abordaje, ¿no? El trabajo en adicciones no es un trabajo que se pueda hacer en términos generales y así al voleo, sino que requiere un conocimiento específico y el diseño de estrategias de intervención apropiadas. Y casi diría hoy el desarrollo de teorías nuevas, porque yo siempre pienso y digo y sostengo, y lo creo así,
que todo lo que sabemos caduca cada 2 años, porque la dinámica de la realidad y de los problemas que se van presentando va mutando de una manera sistemática y muy rápida. Y ella hablaba de los 80, los 90 y la década de los 2000. Bueno, en los 90 lo que sabíamos de los 80 ya no servía. En los 90 aparece el VIH vinculado al tema del consumo. Y ahí se presenta una problemática extremadamente compleja, porque uno empieza a trabajar con la certeza de la muerte. O sea, la muerte no es un discurso, si consumís droga te vas a morir. En los 90, si te contagiabas el VIH, te morías, porque existía nada de ninguna de las terapias actuales, y además era una situación muy difícil que tuvimos que procesar e incorporar dentro de los procesos terapéuticos. Y todo lo que aprendimos sobre el VIH, el consumo intravenoso, el consumo de cocaína durante los 90, hacia fines de los 90, a principios de los 2000, cuando aparecen en los centros de rehabilitación los adolescentes primero con el consumo de pasta base y después los niños, todo lo que sabíamos vinculado al trabajo con adultos, tenemos que replantearlo y empezar a pensar cómo se hace para trabajar con nenes que tienen edades cada vez más chicas. Primero trabajamos con 15 años, después con 14, después con 12, y hoy tenemos que aprender a trabajar con nenes de 4, 5 y 6 años, ¿no? Ahora vamos a ver algo de las estadísticas, que a mí me impactó cuando se hizo la primera presentación, porque de verdad datos para hacer políticas públicas serias hay un montón. El tema es la decisión política que se toma de leer esos datos adecuadamente y de darle un cauce que corresponda. Y una política pública es un discurso lindo acerca de la política pública y una financiación apropiada, porque si nos quedamos con el discurso lindo y comprometido, la gente se muere igual. Y esto, digo yo, es una de las primeras cosas que tenemos que poder pensar. Ustedes fíjense, si uno mira los cuadros que fue mostrando Gabriela, hay un montón de cruces posibles para hacer. Pero si uno ve las edades, empieza a ver que entre los 12 y los 17 años explotan la mayoría de las problemáticas. Y cuando uno trabaja en la comunidad terapéutica, cuando uno trabaja en la villa, en la cava, en el Bajo Flores y demás, ve que hay una progresión que es casi estándar, ¿no? Los chicos hasta los 11 años van circulando en condiciones de cuidado bastante precarios. Entre los 12 y los 13 años empiezan a acercarse a situaciones de riesgo que tienen que ver con el consumo de sustancias, ya vienen de alguna manera vinculándose con otros pibes más grandes que ya están vinculados con el consumo de sustancias y con la práctica de delitos. Entre los 13 y 14 años empiezan muchos de ellos a consumir, entre los 15 y los 16 empiezan a cometer delitos, y ya cuando uno interviene en ese nivel es tarde, es muy difícil y es muy costoso poder dar cuenta de esa problemática, especialmente si nosotros lo pensamos en términos de los chicos que viven en situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Después podríamos discutir sobre el tema de si los chicos son vulnerables o han sido vulnerados en sus derechos, porque la diferencia es central. Si un pibe es vulnerable, la culpa es de él, porque por algún motivo no tiene herramienta para defenderse. Ahora, si sus derechos fueron vulnerados, tenemos un problema político. Hay algo del funcionamiento de las instituciones sociales que no da cuenta del respeto a los derechos de determinados sectores de la población. Y entonces la respuesta es política, no es una respuesta puramente de salud. Y la discusión es más compleja, digo. Pero, volviendo, digo, cuando trabajamos con chiquitos en estas condiciones, vemos que el devenir medianamente es ese. Ahora, si cruzamos estos datos con los estudios de Cedronar, el estudiante de nivel medio, que además Cedronar tiene una serie de 5 años que se pueden comparar, vemos que la problemática es la misma. Empieza el consumo entre los 13 y 14 años, la problemática estalla entre los 15 y los 16, que en esa edad, en muchos casos, el consumo de alcohol se duplica, el consumo de marihuana se quintuplica, el consumo de cocaína se cuadruplica. Si uno ve las estadísticas y saca la cuenta, es fuertísimo. Y lo que estalla entre los 15 y los 16 años se consolida a los 17.
y tenemos ahí un núcleo problemático muy fuerte, que es el núcleo más visible. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo invisible de todo esto? Bueno, lo invisible es que las condiciones de posibilidad de que estas problemáticas exploten entre los 2 y los 13 años se empiezan a gestar desde los 4, 5, 6, 7 años. Entonces, obviamente, uno podría decir, bueno, si pensamos en términos de una política pública, tendríamos que tener un trabajo muy fuerte de prevención y de educación en la edad, en la más temprana infancia, cosa que por lo menos yo, salvo ciertos lugares, no conozco que exista de manera sistemática. Con lo cual, si empezamos a hacer prevención a los 14 años, que en general es lo que se hace, la prevención es a los 14 años, llegamos tarde, porque además de prevención, esos chicos ya, una gran cantidad, están necesitando otra intervención mucho más compleja. Y si además, como en algunas leyes, se plantea que la prevención es dar charla, estamos más complicados, porque toda la bibliografía internacional, en todos los idiomas que se les ocurra, viene demostrando en los últimos 10 años que dar charlas no sirve absolutamente para nada. En sí misma la charla. Si ponemos la charla en el contexto de un montón de otras políticas que apunten a transformar las condiciones de vida y a generar hábitos de vida saludables, entonces las charlas tienen otro sentido. Ahora, la charla sirve para sacarse la foto y mostrar en un PowerPoint o en una revista que estamos haciendo algo, pero servir no sirve. Y tampoco las campañas por los medios de comunicación. Es decir, toda la bibliografía lo que muestra que se necesita desarrollar propuestas integrales. Integrales quiere decir que tienen que utilizar distintos recursos, distintos lenguajes, distintas formas de intervenir y que además las intervenciones son locales. Son locales quiere decir que las intervenciones tienen que dar cuenta de los contextos culturales a donde se van a desarrollar. No es lo mismo trabajar en prevención en los colegios de Ciudad de Buenos Aires que en los colegios de la provincia de Buenos Aires, que en los colegios de Tucumán, o que en los colegios de Santa Fe, o que en el colegio de mi pueblo, en la provincia de Santa Fe, que tiene 5.000 habitantes y que la droga apareció hace 10 años. Y pareció que hubiera venido un extraterrestre, porque se armó un desastre, porque era una cuestión que no... Entonces, plantear la prevención ahí es absolutamente distinto. Digo, estas cuestiones son básicas y surgen no de una opinión, no de un deseo, y no solo de una práctica, sino que surge de una práctica y surge de estos trabajos que muestran mucha información que nos permitiría pensar seriamente en cosas muy concretas, ¿no? Nosotros lo que planteamos con el ministro Alac, porque tuvimos la posibilidad de sentarnos con él a dialogar de esto, es que, algo que les dije recién, muy lindo todos los números, pero sentemos a hacer algo, porque si no, esto se va a quedar en la nada. Y, por supuesto, como Gaby y Jorge y la gente que trabaja con ellos conocen de qué estamos hablando, se ha generado una mesa donde nos vamos a sentar a discutir entre las organizaciones de la sociedad civil y la gente que trabaja en el Estado sobre, no grandes lineamientos de políticas públicas, sino sobre acciones concretas que el Estado pueda promover y que las ONG podamos bajar a nuestra inserción territorial. Las organizaciones no gubernamentales tienen muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo significa conocimiento, significa un cara a cara con la problemática y una información precisa de cómo esa problemática va mutando todo el tiempo. Y además significa la posibilidad de bajar al territorio y a la zona donde uno está acciones concretas. Por ejemplo, además de trabajar en todo lo que es el abordaje integral de las adicciones, podemos empezar a plantear cuestiones que tienen que ver con la construcción de la cultura del cuidado y de la seguridad ciudadana. Y salir, por ejemplo, de la idea de la seguridad policial o militar, ¿no? Un cambio cultural muy fuerte. Eso lo puede hacer la ONG en el territorio, porque su gente conoce el territorio y la gente del territorio conoce a la ONG. Y se puede empezar a trabajar seriamente con planteos de orden comunitario, por ejemplo, ¿no? Ese es un poco también el cambio que nosotros venimos planteándonos en cuanto al cuál es el lugar de la ONG en la sociedad civil y en las políticas públicas, ¿no? Nosotros no podemos ser meros
entes asistencialistas, porque todos estamos reproduciendo la pobreza y las condiciones de enfermedad de la gente. Nosotros tenemos que ser organizaciones que permitan procesar la realidad y construir respuestas a la realidad que nos toca trabajar. Y tenemos que articular seriamente el trabajo de la sociedad civil con el trabajo del Estado. Si no, en el campo de las adicciones es imposible pensar nada que tenga que ver con resolver algo de los complejos problemas que se presentan. Cada vez que hemos tenido la posibilidad de ver el milagro, que el Estado y la ONG trabajen conjuntamente, han ocurrido cosas muy fuertes que impactan de una manera saludable en la población. Si no, la divergencia, la distancia que existe muchas veces entre la sociedad civil y el Estado, lo que hace es generar un hueco que es por donde se cae la gente, y especialmente la gente que necesita ayuda, porque la ONG en general, y particularmente en el campo de las adicciones, es de alguna manera uno de los soportes que permiten la realización efectiva de las políticas públicas. La red de ONG de la Federación y muchas ONG que no están federadas son el soporte que brindan a las políticas públicas, tanto del Estado Nacional como de los Estados provinciales, los espacios de intervención especializada. Después vamos a hablar de cómo estas políticas cuidan o no cuidan estos espacios. Pero si hoy la red de ONG dejaran de asistir en tratamientos residenciales a la población que está atendiendo, aproximadamente 4.500 personas se quedarían sin tratamiento, porque el Estado Nacional o provincial no tendría estructura para recibirlo. Entonces digo, me parece que eso también es una cuestión de orden político y de sentido común. Digo, cuando uno abre una ventanita como la que abre Gaby y bueno, la gente con esta investigación, empiezan a surgir todas estas cosas que son reflexiones que uno hace permanentemente. Nosotros tenemos estos datos, tenemos esta realidad y tenemos esta posibilidad. Tenemos que tomar una decisión. Con este conocimiento tomamos el camino de las políticas represivas. Entonces compramos patrullero, compramos pistola, compramos bala, compramos chaleco antibalas y bajamos la edad de imputabilidad a 14 años. Y si es, o por lo menos lo contamos. Y además coqueteamos con la pena de muerte. Entonces quedamos bárbaros en los medios de comunicación, pero no hacemos absolutamente nada. O lo que hacemos deteriora aún más profundamente la posibilidad de resolver estos problemas. O empezamos a trabajar en políticas integrales que además del aspecto represivo que debe tener una política de Estado, tenga un aspecto integral donde se trabaje educación, lo que planteaba el estudio, inclusión social, trabajo, y entonces ahí empezamos a pensar, y la seguridad en términos de seguridad ciudadana, es decir, que la misma ciudadanía se haga cargo de generar sus espacios y su cultura del cuidado, y no que tenga que venir la idea del policía con el revólver a salvarnos del ladrón. Porque entonces seguimos reproduciendo desde el miedo matrices autoritarias que no han dado respuesta al problema del delito, sino que lo han hecho más eficiente. Y no me quiero meter mucho en el tema del delito, porque no es tampoco mi especialidad, pero digo, en el trabajo que hacemos nosotros, todo el tiempo estamos trabajando en este territorio donde el consumo de sustancias muchas veces es el menor de los problemas que traen todos los chicos, jóvenes y adultos que vienen a trabajar con nosotros, ¿no? Y quería decir una cosa respecto a las estadísticas. Las estadísticas también muestran muchas cosas interesantes y ocultan algunas otras. O por lo menos sería necesario ampliar el foco sobre el cual se ponen las estadísticas. Ustedes fíjense, si tomamos los datos, esto que yo dije de Cedronar y de esta edad entre los 12 y los 17 años, tiene que ver con población que de alguna manera está institucionalizada en algún lado. Va a la escuela, tiene una familia que medianamente lo sostiene o pudo acceder a un tratamiento. Ahora, hay una enorme cantidad de chicos que no están escolarizados y que están en condiciones de vulnerabilidad o de vulneración de sus derechos mucho más complejas. Cuando uno mete el foco ahí, tenemos que los chicos empiezan a consumir no a los 13, sino a los 6. Y empiezan a consumir sustancias tóxicas, porque si el pibe que empieza a consumir vive en una zona
en la cual hay cocina de Paco, ese chico empieza en breve a consumir pasta base. Si vive lejos, capaz que empieza a consumir otro tipo de cosas. Pero es un chico que además el consumo de sustancia, lejos de ser una patología o una conducta desviada, es una estrategia de supervivencia. A través del consumo muchas veces se tejen las redes mediante las cuales se construyen, por ejemplo, las ranchadas. Y la vida en una ranchada a un pibe en situación de calle le salva la vida. Si nos metemos con los chicos en situación de calle, tenemos ahí para discutir una serie de cosas. Ustedes saben que el 80% de los chicos que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires son de la provincia. Con lo cual, yo soy santafesino, vivo en la provincia hace un tiempo, pero digo, los bonaerenses deberíamos hacerle alguna pregunta al respecto. Y además, respecto al tema de la inclusión, de la cual se habla y se transforma muchas veces, y lamentablemente en un discurso políticamente correcto, nosotros que venimos laburando en territorios bastante complejos, por ahí Nacho también conoce, bueno, Eduardo y muchos de ustedes me imagino que también, la exclusión social se ha tornado también parte de un discurso, ¿no?, que da cuenta de una población en una situación de extrema vulnerabilidad, y me queda un minuto y voy a terminar una idea y nada más. Hay un concepto que es más allá de la exclusión, que es la invisibilidad. Nosotros trabajamos con los chicos y las familias en situación de exclusión, que con todo y todo son visibles a las políticas públicas, y siempre algún tipo de algo les llega, algún tipo de recurso. Ahora, hay una población que está invisible, y es la población a la que no le llega absolutamente ningún tipo de recurso de nada, y que además está condenada a vivir en guetos, que se transforman en el único espacio posible de vida, donde el tiempo y el espacio no existe, porque el espacio único posible, el mundo es ese mundo, el mundo es la villa, no existe una afuera, y el tiempo es el aquí y ahora. No existe la posibilidad de futuro. Entonces ustedes fíjense que en estas coordenadas de espacio-tiempo es donde muchas veces también tenemos que instalar un trabajo muy fuerte, que va por más allá de una intervención puramente ligada a la salud. Y un ejemplo de invisibilidad, y con esto termino, tenía como 10.000 cosas más para decir, pero y eso que yo te hice tiempo, me pidió tiempo, le hice tiempo. Me ocurren muchas ideas todas juntas. Hay una problemática que para mí resume una cuestión de violencia institucional e invisibilidad. Cuando uno empieza a trabajar en este tema, y especialmente se mete con las situaciones de exclusión social, y especialmente con las situaciones de invisibilidad, aparece una problemática que es la maternidad bajo consumo de sustancias y las consecuencias para esas madres y para esos chicos. Esta problemática tiene un impacto enorme en un montón de chicos, y sin embargo, generalmente no está planteada como eje central de ninguna política pública. Y tampoco hay ninguna capacitación específica para abordar, cuando uno habla con las parteras en los hospitales, están desesperadas, con las mamás que van a parir drogadas, alcoholizadas, que no han tenido ningún control durante los 6, los 8 meses de embarazo, los 9, los chiquitos que nacen con discapacidad, y todas las enfermedades que vienen de la mano de esto después una vez que los chiquitos crecen, ¿no? Problemática de crecimiento, problemas de retraso madurativo, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, eso también, el tema, es un tema para un seminario, pero es uno de los ejemplos de invisibilidad más claros, más fuertes, que deberíamos empezar a problematizar. Y para cerrar con una idea general de políticas públicas, que es el planteo que nosotros venimos haciendo respecto del Cedronal y respecto de la provincia de Buenos Aires, con la que tenemos una discusión que ahora hace un año que no discutimos nada, pero en algún momento volveremos. El rol de las ONG en las políticas públicas es fundamental. No es el único ni somos los mejores, pero es una de las patas necesarias para garantizar cierto tipo de intervenciones especializadas para las personas que requieren tratamiento más complejo. La provincia de Buenos Aires ha desmantelado la red de ONGs, desfinanciándola durante los últimos 4 años, y Cedronar, que está desarrollando un planteo territorial interesante, también está descuidando seriamente la pata de las ONG. Entonces a nosotros nos parece que
sería interesante establecer un espacio de diálogo bien profundo, donde sociedad civil y Estado podamos empezar a discutir estas cosas. Porque además no lo planteamos nosotros, que pueden decir, bueno, ustedes que son ONG quieren participar y llenarse de plata, como siempre nos acusan, sino que lo está diciendo la CICAD y los estados, la Organización de los Estados Americanos, lo están diciendo Europa, lo están diciendo todos los organismos internacionales. Las organizaciones no gubernamentales son... La realidad que parece. Las organizaciones no gubernamentales son uno de los pilares fundamentales para toda política pública. Así que espero que esto lo podamos poner sobre la mesa y lo podamos discutir con todos los encargados de tomar decisiones al respecto, porque si lo que estamos viviendo es complejo en el tema de las adicciones, lo que se viene es un poquito más difícil todavía. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gabriela y Fabián, y